Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento de la Tribuna Euskadi del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de la Fundación BBK y del Grupo de Energía y Medio Ambiente Solaria, en nombre de cuyos presidentes, don Xavier Sagredo y don Enrique Díaz Tejero, les saludamos a todos ustedes. Desde el Hotel Ercilla de Bilbao, este evento se transmite en directo por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Como siempre, un placer participar en este foro. La verdad es que tengo muchos motivos para sentirme bien hoy. Y uno de ellos, desde luego, es estar aquí. Es precisamente estar aquí presentando a un amigo y a un compañero, a una persona que me es muy cercana, a la que me unen numerosos lazos y con quien tantos momentos he compartido y sigo, afortunadamente, compartiendo. Alguien que, por si eso fuera poco o por si eso no fuera suficiente, considero que es un político de primera magnitud, con brillante presente y también con un enorme futuro por delante. Denis Itxaso representa a una generación de políticos y de políticas que está dotando de nuevos bríos a la política actual, no ya a la vasca, sino también a la española. Desde todas sus cualidades, o de todas sus cualidades, yo destacaría la que considero su principal aportación al panorama político actual. Un amplio conocimiento, una gran preparación, capacidad de análisis y de síntesis y, sobre todo, muchas ganas de aprender. Denis aplica una sencilla pero difícil receta, que es saber escuchar. Esto último no creáis que suele venir de serie, que no suele ser lo más habitual. Por el contrario, es muy complicado de hallar en muchas personas. Por eso hoy quiero destacar esa cualidad que considero que es muy suya. Denis es el ejemplo palmario de lo que es ser socialista en Euskadi. Su compromiso con nuestro partido, con sus ideas, se hizo fuerte durante los años más oscuros, esos años imposibles de olvidar, con ETA como protagonista indeseada de nuestras vidas. Es en ese momento cuando, junto con otro grupo de jóvenes entre los que, por supuesto, tengo el honor de incluirme, decidió dar un paso al frente y ejercer de altavoz de quienes pensábamos diferente y estábamos dispuestos a defender nuestras ideas frente al terror. Por eso probablemente saboreó con más intensidad el fin del terrorismo que había atenazado a nuestra tierra y a sus gentes con su dictadura del miedo durante medio siglo. Son años, desde luego, imposibles de olvidar y Denis no lo ha hecho nunca. Siempre presente al lado de las víctimas en su lucha por no ser olvidadas y para que salga a la luz el verdadero relato de lo que ocurrió en Euskadi, un ejercicio de memoria absolutamente imprescindible. El final efectivo del terrorismo significó el verdadero comienzo de la libertad, el momento de hacer política, por fin sin temor a ser víctima de la sinrazón de los que pretendían imponerse mediante la violencia más extrema. Denis siguió poniendo sus ideales socialistas al servicio de la política municipal y territorial en Donostia y en Guipúzcoa, hasta que años después decidió dar otro paso adelante, el que le pedían desde Madrid para asumir el cargo de delegado del Gobierno en Euskadi. Llegó con la idea de darle la vuelta a esta institución, de acercarla a la ciudadanía vasca, de explicar la importante, necesaria y enorme labor que desarrolla, aunque la mayoría de ciudadanos y ciudadanas la desconozca, y llevarla más allá. Y de camino, desmontar desde ese altavoz que le ofrece la delegación del Gobierno algunas creencias surgidas desde ambos lados del nacionalismo vasco. Y dejar claro que, por ejemplo, el euskera no es patrimonio de nadie, sino de todos y de todas. O que Euskadi es una tierra plural, diversa, que hay en ella personas que piensan y sienten diferente, que proceden de diferentes lugares y que no por ello son menos vascos o menos vascas. Llegó, en definitiva,
para ejercer un cargo público desde los planteamientos socialistas. Y desde allí, desde la delegación del Gobierno en Euskadi, con firmeza, pero con cercanía y con la mano siempre tendida, ha demostrado que se puede hacer las cosas de otra manera, en sintonía, como decía, con la esencia que nos distingue, que nos caracteriza a los y a las socialistas, y muy especialmente a los socialistas vascos. Solo así hemos podido salir airosos de situaciones tan extremas y desconocidas como la pandemia. Durante aquellos largos días, la labor de la delegación del Gobierno en Euskadi fue fundamental para hacer realidad esa palabra que saltó al primer plano de la política, la cogobernanza. Los resultados de su gestión durante aquellas interminables jornadas en las que ignorábamos el derrotero que iba a tomar nuestro destino son un ejemplo de su enorme capacidad y buen hacer, como correa de transmisión de ida y vuelta entre España y Euskadi para el funcionamiento de todo el engranaje de medidas puestas en marcha. Vendría más obstáculos. Sin tiempo para un momento de reflexión, llegó la guerra de Ucrania, que llevó a un estallido de los precios de la energía o la espiral de inflación, situaciones que urgían medidas inmediatas y de las que hemos salido de manera airosa hasta convertirnos en un referente en Europa. Nuevamente, el trabajo de Denis y de su equipo también fue fundamental para que Euskadi no fuese ajena a la aplicación del escudo social de medidas adoptadas por el Gobierno de España para proteger al conjunto de la ciudadanía sin realizar ningún tipo de distinción. Una labor callada, a veces sin reconocimiento público, pero desde luego imprescindible, que ha convertido a Denis sin duda en la autorizada voz del presidente Pedro Sánchez y el Ejecutivo español en Euskadi. Tanto es así que el presidente del Gobierno no ha dudado en volver a confiar en él para llevar las riendas de la delegación del Gobierno en el País Vasco en esta nueva legislatura recién echada a andar. Precisamente pedía al presidente Pedro Sánchez en una entrevista este fin de semana humildad, trabajo y diálogo para sacar adelante políticas que son beneficiosas para la mayoría social. Un diálogo sobre el que se basa uno de los pilares de su política, la convivencia. Y ahí se encuentra cómodo Denis. Humildad y trabajo. Lo demuestra día a día. Le sobran. Y diálogo, siempre diálogo. Si alguien sabe el significado de esta palabra en Euskadi, es él, quien es muy consciente de la necesidad de asumir la pluralidad política y la diversidad territorial para poder llevar adelante la acción del Gobierno. Y que esa pasa por convivir todos y todas en ese gran país en el que vivimos, que es España y que también es Euskadi. En un momento, además, nuevamente complicado. Lo hemos visto con las medidas anticrisis y las tensiones en el Congreso de los Diputados o con la contaminación del mar por el vertido de pellets. Denis y su equipo están trabajando sobre ella, en contacto con todas las autoridades e instituciones, desde antes incluso que Galicia decidiera pasar al nivel de alerta 2, cuando todavía era una suposición que fueran a llegar a Euskadi para plantear escenarios posibles y sobre todo para plantear soluciones. Y pese a esas continuas crisis, pese al trabajo acumulado, pese a la preocupación por lo que está por venir, yo te sigo viendo bien, Denis, con ganas, ilusionado, porque al fin de cuentas, ¿qué más nos puede pasar? Imagino que pese a todo, sí sacarías tiempo para disfrutar del derbi el pasado sábado, aunque el resultado no acompañará a tu equipo, aunque también sé que un poco de Eibar también eres. No obstante, seguro que superarás esa pequeña decepción este viernes por la noche con la izada de la bandera y el comienzo de la tamborrada como buen donostiarra de pro que eres. Ez naiz, luzatu naiz, nahi. Denis Itsasori buruz luze hitz egin dezakegu, baina nabarmendu nahi dut bere konpromiso politikoa. Pluraltasunaren defentsan, ausardia eta egunero ilusioz lan egiteko ezinbestekoa den jakin mina. Denisek gauzak ambizioz egiten ditu. Sinetsita baitago dena hobetu daitekela eta badakielako zerbitzu publikoan lana ez dela inoiz amaitzen. Hala erakusten du orain gobernuaren ordezkaritzan, baina hala izan da bere karrera politiko osoan zehar. Eta ziur nago etorkizunean ere horrela izaten jarraituko dela. Dicho todo lo cual, os dejo con el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso, que os va a explicar con palabras más acertadas de qué va esto de representar al Gobierno de un país en un territorio como el nuestro. Denis Itxaso, zurea da hitza.
Muchas gracias, Eneko, por la presentación. ¿Cómo se encuentra, delegado, en esta mañana preelectoral? Bueno, pues bien, bien. Es verdad que yo no pensaba sacar el complejo tema del derbi, pero claro, me obliga a felicitar en fin, a los bilbaínos, a los vizcaínos por el resultado del mismo y también felicitar el año. En Donostia es legal hacerlo hasta el 20 de enero, que se celebra el Día de San Sebastián y, por tanto, bueno, como estamos arrancando el año, pues aprovecho la ocasión y agradezco, por supuesto, a la organización la oportunidad que me da de intervenir y déjeme también, por supuesto, que agradezca las palabras de mi secretario general y amigo Eneko, porque compartimos muchas cosas. Somos jugadores de equipo, pero sobre todo pertenecemos a una cultura y a la más prestigiosa escuela de formación política que ha habido jamás en Euskadi, ¿no? Que es la de los socialistas vascos. Este fin de semana, con la alcaldesa de Vitoria, que celebrábamos el 200 aniversario de la Policía Nacional, ¿no? Yo decía en mi intervención que un acto de esas características se podía interpretar poco menos que como una provocación hace 15 años. Y, sin embargo, gracias, yo creo que, entre otras cosas, no nos vamos a arrogar en exclusiva ese mérito, pero gracias al trabajo de tantos concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas socialistas que han sido, digamos, quienes más convivencia han sembrado en Euskadi en los peores momentos, es que hoy podemos disfrutar de la vida que tenemos hasta el punto de poder celebrar el 200 aniversario, hasta que el jefe superior de policía, con absoluta naturalidad y normalidad, como se pueden celebrar otras muchas cosas. Habrá gente a la que le guste más, habrá gente a la que le guste menos, como sucede en todas las sociedades pluralistas, pero la cuestión es que todos podamos expresarnos y las instituciones estén presentes y se hagan presentes con absoluta naturalidad. De manera que, bueno, si me pregunta cómo estoy, pues esa sería. Si te parece bien, podemos hablar ahora de economía. Existe cierta confusión en torno a los fondos Next Generation. ¿Están llegando a Euskadi? Bueno, yo le voy a responder con un sí rotundo, en primer lugar, y un sí rotundo que no se basa en sensaciones, porque este recurso a las sensaciones lo vengo escuchando en diversas ocasiones desde sectores económicos relevantes en Euskadi, con los que he tenido ocasión de debatir y de intercambiar impresiones, sino que se basa en datos, y es un sí reforzado si tenemos en cuenta que alcanza a todos los ejes que la Unión Europea, la Comisión Europea, estableció como prioritarios cuando diseñó los fondos Next y a partir de los cuales los Estados miembros, entre ellos España, diseñaron el plan en nuestro caso, el plan de recuperación. Se establecieron 4 ejes prioritarios. El primero de ellos tenía que ver con todo lo que es la transición verde y el transporte sostenible. Y he de decir que en ese campo la economía vasca, el tejido productivo, se está viendo enormemente beneficiado. Sabéis que se han establecido unos mecanismos que son los PERTES, que a veces damos por hecho que todo el mundo entiende, pero que son los planes estratégicos para la transformación de toda una cadena de valor. El del vehículo eléctrico y conectado no hace falta que explique cómo impacta en el empleo y en el tejido productivo vasco y también en el resto de España. Bueno, pues en la primera convocatoria, 4 de los 10 proyectos que se reconocieron vinieron a Euskadi con un total de 235 millones de euros. En el PERTE BEC 2 han llegado 3 proyectos para baterías con valor casi de 20 millones de euros. En el que tiene que ver con la economía circular, 2 de 22 proyectos. En el que tiene que ver con el de las energías renovables, el hidrógeno y el almacenamiento, han venido 114 millones de euros. Si tenemos en cuenta los proyectos MOVES, el hidrógeno, las energías marinas, los proyectos singulares. En el agroalimentario, 6,7 millones de euros, que significa bastante más en relación al montante total que el Ministerio de Agricultura está repartiendo para el conjunto de la agricultura española de lo que pesa la agricultura vasca en la agricultura española. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí hay unos niveles y una densidad de conocimiento y unas tecnologías que quizás esté mereciendo una serie de apuestas que esté mereciendo mayor cantidad. Pero pasa lo mismo con el sector de la educación, que la Unión Europea también ha establecido como eje prioritario. Hay 1.518 plazas nuevas de 0 a 3 años gracias a los fondos europeos. Hay 8.050 plazas nuevas en formación profesional en Euskadi gracias a los fondos europeos.
Lanbide, hoy no ha podido acompañarnos, nuestra vicelehendakari Idoia Mendia, ha recibido 75 millones de euros para mejorar la inclusión y las políticas de empleo de sectores desfavorecidos. Es decir, y si vamos al campo de la salud, la cohesión social y territorial, bueno, pues han llegado 32 millones de euros para el INVEAT, que son inversiones en equipos de alta tecnología a la sanidad vasca. Hablamos del consorcio de terapia avanzada certera, que ha merecido 1,3 millones. Hablamos de planes complementarios de ciencia, hasta 4 han llegado a Euskadi. Hablamos de los planes de sostenibilidad turística. Tampoco nos ha podido acompañar Javier Hurtado, el consejero, pero efectivamente jamás el Departamento de Turismo del Gobierno vasco había tenido tantos recursos para poder disponer e inyectarlos en un sector que se está revelando realmente, bueno, pues muy importante en términos de empleo. Y si hablamos de transformación digital, no les voy a aburrir, pero estamos hablando de 3.579 empresas beneficiadas por el kit digital, estamos hablando del Quantum Spain y otros muchos proyectos. Yo entiendo que al final se produce una especie de borrachera de datos, ¿no? Pero yo la única manera que tengo de responder a esa pregunta, que es pertinente, sobre si los fondos están llegando o no, es con datos. Es la única manera que tengo y pediría que cuando hablamos de ello, pues dejemos a un lado las sensaciones y hablemos de los datos. Es que en Euskadi se estima que han llegado en estos momentos 2.339 millones de euros, de los cuales el Gobierno vasco está gestionando 1.152 y 1.187 están siendo gestionados directamente por los ministerios y repartidos fundamentalmente al tejido productivo, aunque también algunos centros tecnológicos y algunas universidades. Hay 160.000 empresas censadas en Euskadi. Según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos, 18.000 empresas vascas se han podido ver beneficiadas de forma directa, y eso es más del 10%. Y a eso, por supuesto, hay que añadir algo que supongo que todos coincidimos. Cuando a una gran alianza empresarial se le dota de una cantidad de dinero importante, porque a veces esa es la sensación que queda, no, es que esto llega a las grandes empresas. Bueno, incluso en el caso de que llegue a las grandes empresas, los sondeos que nosotros hemos hecho directamente desde la delegación, con esas grandes alianzas que están en la mente de todos, es que más del 40% de las contrataciones que luego hacen con el dinero que les llega van a las pymes también. Por tanto, estamos hablando, por supuesto, también de las pymes, que ese es otro, digamos, de los lugares comunes que se ha instalado, porque pareciera que solamente está llegando a las grandes corporaciones. No, por supuesto que está llegando a las pymes. Y un último dato. Se estima que el Producto Interior Bruto se va a ver beneficiado de forma positiva gracias a la aplicación de los fondos europeos, ¿no? En 2023 el PIB español ha experimentado un incremento del 2,5 solo asociado o adscrito a esta cuestión de los fondos europeos. Pero es que es el propio Gobierno vasco el que establece que hay un incremento anual del 1,6 que puede llegar hasta el 2,6% del PIB anual en el año 2026. Y eso, evidentemente, no se sostiene si no es con una eficaz reparto e implementación de los fondos europeos. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el despliegue de los fondos? Bueno, vamos a ver. Lo más importante, aparte de los datos que yo acabo de dar, es entender que además del riesgo económico que puede suponer el despliegue y la inyección de los fondos europeos, están las reformas. Y sin las reformas seguramente no solamente no se entiende la inyección de los dineros, sino que además tampoco se entendería la repercusión que a medio y largo plazo puede llegar a tener en la economía y desde luego en el Producto Interior Bruto. Se han producido reformas de enorme calado, ¿no? Por ejemplo, la reforma de pensiones, el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, la reforma de la formación profesional, por supuesto la reforma laboral, la nueva ley de ciencia, la ley de creación de negocios, la ley de telecomunicaciones. Todo este capítulo de reformas es muy importante para consolidar lo que los fondos europeos están provocando. Por tanto, además de todo lo que he dicho, consideremos que a medio y largo plazo el efecto en la transformación de nuestra economía y en la reindustrialización pues va a ser aún mayor, ¿no? Pero es que además saben ustedes que la semana pasada pues, tuvimos esa convulsa sesión en el Senado para aprobar una serie de decretos, algunos de los cuales, en fin, estaban comprometidos para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, que es del que estamos pendientes, ¿no? 10.000 millones de euros. Ese va a ser el siguiente paso. Además, hay una adenda en forma de créditos
de 84.000 millones de euros que se pone ahora en marcha, que quizás hace 3 años, cuando arrancaron la distribución de los fondos, no se le prestó demasiada importancia por aquello de que los tipos de interés estaban donde estaban y los préstamos no parecía que fuese a mejorar necesariamente o fuese a ser algo especialmente atractivo, pero ya nadie duda de que los préstamos en estos momentos pues son un mecanismo realmente interesante para muchas empresas, porque los tipos están como están, ¿no? A mí, si me pregunta cuáles son los siguientes pasos, de forma inmediata me gustaría recordar que hay convocatorias que están vivas. Convocatorias que están vivas y que son muy importantes, que en estos momentos las empresas, también las que están aquí presentes, pueden presentar sus proyectos. El proyecto MOVES, la cadena de valor del hidrógeno, los proyectos para almacenamiento, el PERTE de la descarbonización con 1.000 millones en la convocatoria, la tercera edición del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, 1.200 millones, el de la economía social y los cuidados. Y a todos estos y muchos más que ustedes pueden encontrar si bucean en la página, yo añado de mi cosecha personal otra convocatoria, la que hago también a las instituciones para que se sumen a mensajes que no desincentiven ni desalienten, por frustrantes, la participación de las empresas vascas, porque si estamos permanentemente viendo el vaso medio vacío, puede que haya empresas que no se sientan convocadas. ¿Y saben ustedes una cosa? Apenas se cuentan con los dedos de una mano el número de proyectos presentados por empresas vascas que hayan sido rechazados. Lo cierto y verdad es que la gran mayoría de los proyectos que se presentan son aceptados. Y las empresas vascas están participando de manera muy transversal en todas las convocatorias, es decir, en muchos sectores, como ya preveíamos, porque obviamente la economía vasca y el tejido productivo vasco tiene unas capacidades tecnoindustriales, tiene recursos, tiene capacidades y hay proyectos que tienen que aguardar porque no hay recursos. Pero es que en estos momentos ha habido recursos y en ese momento es cuando han aflorado todas esas capacidades y las empresas vascas están representadas en la adjudicación de fondos por encima del peso que tenemos en la economía española, ¿no? Por tanto, esos son los siguientes pasos. Lucas Irigoyen, del Correo, le pregunta cómo considera que es la ejecución de los fondos de la Unión Europea que han llegado al Gobierno vasco. ¿Ha sido lo suficientemente ágil? Bueno, yo no tengo datos directos del nivel de ejecución. Es verdad que aquellos proyectos que se circunscriben a las competencias que tienen asignadas las comunidades autónomas se están gestionando por las comunidades autónomas. He seguido de cerca la distribución que ha hecho el Departamento de Turismo, por ejemplo, con los fondos, que ha podido rehabilitar incluso patrimonio de ámbito cultural, pero que tiene, trazas de ser atractivo turístico y, por tanto, con ello se han ejecutado. El propio departamento de Idoia Mendia, ayer mismo estuvimos con la ministra de Inclusión y Seguridad Social y con el viceconsejero Alfonso Gurpegui y con la alcaldesa visitando un centro, pues que es una muestra de incremento y ampliación de las políticas de formación para la inclusión en el empleo. Y de esas características hay muchos proyectos que el Gobierno vasco está llevando a cabo. Yo creo, en definitiva, que en un país y en un Estado que constitucionalmente es autonómico, lógicamente, semejante volumen de dinero, que es mucho más que el que España ha podido gestionar en 40 años o en 30 años, por ejemplo, de despliegue de los fondos de cohesión. Recordarán aquí los presentes, los fondos de cohesión, cuando nos integramos en la Unión Europea, los gestionamos del orden de 20, 30 años. Bueno, pues esto es mucho más concentrado en menos tiempo, porque la Unión Europea se decidió hacer esa inyección a mutualizar la deuda, cuidado, en la que nos estábamos metiendo todos los europeos para que la pagáramos a escote, pero con un reparto, digamos, diferencial en función de las necesidades y del impacto que había tenido la pandemia en cada una de las regiones o en cada uno de los estados, ¿no? Eso lo estamos haciendo gracias a que las comunidades autónomas están implicadas, por supuesto, pero yo creo que tenemos que hacer todavía un esfuerzo más para comprometernos también en los mensajes públicos, porque si nos dedicamos a decir que los fondos no llegan, como continuación, que los fondos no llegan a las pymes, porque yo lo escucho e insisto, lo rebato con datos. Y no tengo ningún problema en que se produzca un debate público sobre esto, pero hagámoslo con datos. Porque yo entiendo al ministro del Interior si sale a decir, claro, por ejemplo, algo que siempre he convivido con ellos también desde los tiempos del ayuntamiento, ¿no? Hay sensación de inseguridad. Bueno, el ministro del Interior puede salir a decir cuáles son los datos de criminalidad. Se han reducido. Oiga, pero es que la sensación está muy instalada, es de inseguridad. Bueno, eso a la ciudadanía se lo puedo perdonar. Pero los actores económicos que tienen acceso a los datos, que ven lo que está pasando, que están pudiendo desarrollar proyectos concretos, hombre, me parece que ahí sí
nos debemos todos a los datos, porque si no, yo me pregunto dónde está el dinero. Estamos ya por la cuarta entrega, somos el país más avanzado. Hay países a los que se les ha rechazado alguna entrega de los fondos europeos por no cumplir con las reformas que estaban comprometidas a cambio de los fondos. No es el caso de España. Es decir, creo, con todas las dificultades que tiene todo esto, también con ese tiempo que nos dimos en el diseño del plan, que fue complejo, pero que hicimos convocatorias de interés para saber cuánta agua había en la piscina de algunos nuevos sectores emergentes, teníamos que saber si estábamos preparados, si teníamos recursos para hablar de hidrógeno, para hablar de baterías, para hablar de una serie de cosas de las que no habíamos hablado hasta ahora, porque Europa se había decidido a recuperar capacidades estratégicas y quizás no para todo éramos capaces. Bueno, pues el Gobierno hizo ese esfuerzo y a partir de ahí diseñó un plan que se está viendo que está funcionando. Si no, no tendría los reflejos que está teniendo en la evolución del Producto Interior Bruto, máxime en tiempos de dificultad, como los que ha descrito Neco Andueza, de hiperinflación, de incertidumbre en el suministro de las cadenas de valor, en fin. Con todas esas circunstancias seguimos generando empleo, se sigue creciendo el Producto Interior Bruto y algo estarán teniendo que ver los fondos europeos. ¿Tiene sentido la puesta en marcha de un PERTE regional como pretenden el PNV y el Gobierno vasco? Bueno, pues mire, los PERTEs, que es una idea española, es decir, en el conjunto de la Unión, cuando se diseñan los fondos europeos, se describen, es decir, se detectan una serie de necesidades. De repente somos conscientes de que hay unas vulnerabilidades, hay unas dependencias, vivimos en un mundo interdependiente, pero que hay unas dependencias que en determinados momentos nos pueden hacer polvo a los europeos, que competimos con los asiáticos, que competimos con los norteamericanos, que hay sectores que son estratégicos de los que no te puedes despegar y de los que no te puedes desentender y hay que recuperar capacidades. Y ahí se hace un análisis y de alguna manera los estados diseñan planes que son complementarios entre sí. Hay 330 regiones en Europa. ¿Se imaginan ustedes que Europa hubiera hecho el ejercicio de repartir a cada una de las regiones para que cada una hiciese su reflexión estratégica? Pues eso no parece que respondiese a los objetivos iniciales. Yo entiendo que al final toda institución quiere participar y tener capacidad de decisión. En parte lo tienen. He dado los datos, estamos casi 50-50. En lo que ha llegado a Euskadi hay prácticamente un 50% de dinero que han salido de los ministerios y otro 50% que están saliendo de los departamentos que dirigen las y los sailburus del Gobierno vasco. Es verdad que con contenidos que están tasados, que están previamente pactados en los consejos sectoriales que organiza el Ministerio con todas las comunidades autónomas. Pero hay una cogobernanza, claro que la hay. Lo que no forma parte del diseño y de la concepción de los planes son estrategias regionales. Y además, si me permite esto, me da pie a hacer otra reflexión. Además de que la economía vasca ha participado de forma transversal en los grandes PERTEs, sea el naval, sea el de la salud de vanguardia, sea el de la economía circular, sea el aeroespacial, el de la digitalización del agua, el de la lengua y, por supuesto, el de las energías renovables o el del vehículo eléctrico y conectado, es que además los fondos también tienen una vocación de corregir desequilibrios, tienen una vocación de cohesión y eso es inteligente. A Euskadi le viene bien que las regiones de nuestro entorno crezcan y mejoren. A Euskadi le viene bien que haya proveedores a nuestro alrededor que se beneficien. Euskadi no puede pretender, ni Euskadi ni ninguna otra región, por cierto, que una cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado desde el litio y de los yacimientos en Extremadura hasta la última electrogasolinera que se pueda instalar con todos sus componentes, todo provenga de la economía vasca. Pero habrá cosas que sí y otras que no. Pero se trata de que entre todos podamos crecer y nos dotemos de esas capacidades estratégicas y, a poder ser, de corregir los desequilibrios. Yo creo que ese es un objetivo noble de la Unión Europea que, desde luego, con el que nosotros nos sentimos identificados. Por tanto, creo que juguemos con inteligencia, veamos como una oportunidad que empresas de nuestro alrededor se puedan beneficiar del tirón que tiene la industria vasca para también mejorar a su alrededor la cadena de proveedores. Yo no lo vería como un problema y además me parece que a estas alturas es un error pensar que todos esos sectores observados desde una perspectiva holística, integral, puedan empezar y acabar en una única región. Luego, si le parece bien, hablaremos del panorama electoral que llega o que viene. Vamos a hablar ahora, si le parece, de otros temas. Juan Carlos de Julián, de Onda Cero en el País Vasco, dice que ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban,
avisaba de que tras lo vivido la pasada semana con los decretos de ley, si ahora el presidente Sánchez no logra aprobar los presupuestos, se podrá dar por terminada la legislatura. ¿Usted cree que la situación del Gobierno, sometido a tantos socios exigiendo contrapartidas, se puede mantener? Claro, si hacemos caso a ese tipo de vaticinios y a las 7 plagas que todos los días tenemos que resolver, sí. Pero la realidad es mucho más prosaica. La realidad es mucho más prosaica. El Gobierno acaba de ser investido por mayoría absoluta y está gestionando su agenda, la del propio programa de Gobierno, las reformas que quiere llevar a cabo como consecuencia de los fondos que acabo de explicar y las contingencias diarias. Y bueno, que no va a ser una legislatura fácil ya lo sabíamos. Tenemos el entrenamiento de la legislatura anterior, pero claro, todo es perfectible y yo entiendo que cuando se pasan apuros y angustias de última hora, pues uno quisiera no pasarlas, pero seamos realistas, que no hay nada más importante en política. La aritmética parlamentaria es la que es. No basta con que el Gobierno pacte con un socio para que le apoye una serie de cosas, pacte con otro socio para que le apoye en una serie de cosas. Es que lo que necesita es que cuando pacta con Esquerra, todo el resto de los socios estén de acuerdo con lo que ha pactado con Esquerra. Cuando pacta con el PNV, tiene que conseguir que todo el resto de socios estén de acuerdo con lo que ha pactado con el PNV. Eso, ¿cómo consigues concitar y adherir a toda esa amalgama de socios, en fin, que tienen también sus discrepancias entre sí, por no decir que en muchos casos compiten entre sí, en un único acuerdo? Si lo hacemos de manera separada, pues es posible que consigamos los acuerdos o los apoyos de los partidos que forman el Gobierno de coalición, más el socio, en fin, afectado por ese acuerdo, pero no el del resto, y así no salen los acuerdos. Es decir, necesitamos hacer ese ejercicio. Por tanto, seamos realistas o no nos engañemos al solitario. Esas son las condiciones de partida. Y hacemos todo lo que podemos para, en fin, encontrar el consenso general. Y claro que no es fácil, pero si hay un compromiso por la estabilidad, pues nosotros los primeros responsables en poner las condiciones para que todas esas materias puedan salir adelante. El tiempo corre y en un plazo de 3 meses el Gobierno central deberá traspasar a Euskadi 3 competencias, entre ellas la de migración, que el Endacari se apresuró a reclamar de nuevo después del acuerdo precisamente con Junts. ¿Cómo están las negociaciones, delegado? ¿Se cumplirá el plazo con el riesgo de que si no se cumple el PNV retirará el apoyo a Sánchez? Mire, nosotros tenemos la obligación de cumplir los acuerdos y de difundir mensajes optimistas y de confianza en relación al cumplimiento de los acuerdos. Ayer mismo les decía que vino la ministra de Seguridad Social y Migraciones y dijo exactamente esto. Tenemos además la ventaja en las 3 materias que ha citado que ya hay un trabajo hecho de antemano que ahora mismo se está acelerando, porque hay vocación de cumplir esos acuerdos. Hay 3 materias que las tenemos ya avanzadas: ferrocarriles de cercanías, homologación de títulos universitarios y una fase determinada de la integración de los refugiados. Que, como saben ustedes, hay políticas migratorias que son de competencia exclusiva del Estado: extranjería, asilo, refugio, fronteras. Pero efectivamente hay fases en las que los migrantes o peticionarios de asilo en un momento dado adquieren ya la plena autonomía o están en fase de adquisición de la plena autonomía personal, en las cuales intervienen servicios y recursos de las administraciones autonómicas, en nuestro caso de las diputaciones, Teresa La Espada, que está ahí, lo sabe muy bien, de los ayuntamientos. Bueno, y ahí es lógico que se pueda llegar a un acuerdo para que sean ellos los que den acomodo, los que acompañen a esas personas a esa plena integración, que es un objetivo que todos perseguimos, el de que tras un itinerario de primera acogida y de integración finalmente se pueda adquirir la plena autonomía personal. Bueno, pues eso tiene sentido y es ahí donde estamos centrados y es eso en lo que se está negociando. ¿Hay alguna novedad, delegado, sobre la posibilidad de que lleguen pellets a la costa vasca? Se ha dicho que con el cambio del viento y las corrientes en el Cantábrico, los microplásticos del buque siniestrado en Portugal pueden llegar en los próximos días. Usted, según señalaba su presentador, el señor Andueza, desde el primer momento está pendiente de este tema, de esta contingencia. Es nuestra obligación estar pendientes. Hicimos una videoconferencia, reunimos con los 3 subdelegados que me acompañan
a los diferentes servicios que el Estado tiene desplegados aquí en Euskadi, los jefes de costas de Vizcaya y de Guipúzcoa, los capitanes marítimos de Bilbao y Pasaia, la responsable de AEMET, y convocamos a la Diputación Foral de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, también a la de Vizcaya y al propio Gobierno vasco. Hicimos un contraste, la reunión duró 3/4 de hora, repartimos una serie de informaciones que de alguna manera son recomendaciones de la Organización Marítima Internacional ante este tipo de vertidos que lamentablemente a lo largo y ancho del mundo son más frecuentes de lo que pensamos, y de los consejos que dan de cogerlos en tierra, porque en el mar son muy difíciles de avistar, se dispersan, incluso aun cuando estén recogidos en sacos, pues van semisumergidos y son muy complicados. Estamos hablando de 25 toneladas, que puede parecer mucho, pero me gustaría ponerlo en contexto. El Prestige fueron 60.000 toneladas de fuel que se pescaba porque era, digamos, era más fácil de pescar en la mar, y en este caso yo creo que todos hacemos el ejercicio responsable de estar atentos, pero yo lo que he pedido es evitar un poco sobreactuaciones. No vaya a ser que un despliegue de medios por encima de lo necesario termine ocasionando una huella, en fin, ecológica y un impacto al medio ambiente mayor que el que queremos evitar. Entonces, hay algunos titulares que han envejecido mal esta semana. En fin, había algún periódico que hablaba de llega la marea blanca a Vizcaya, en fin. Bueno, es un problema que yo creo que vamos a ser capaces de afrontar si llega. Va a llegar de manera muy dispersa y creemos que en poca cantidad, porque lo que hay. Pero, y con esto termino, lo que nos ha dado pie, digamos, esta crisis, y esto lo he hablado con el diputado foral José Ignacio Asensio, claro, es que el problema de los microplásticos en los océanos no es nuevo, está ahí. El problema quizás de sobreactuar puede estar en que pueda haber voluntarios, que es un bien escaso y que hay que proteger. El voluntariado es un gran patrimonio que tenemos que proteger, que se sientan llamados y concernidos, vayan a las playas y no vean marea blanca. Lo que sí hay son, efectivamente, pellets y otros productos y otros microplásticos que ya estaban de antes y que nos recuerdan que este problema está presente y al que tenemos que hacer frente con mayor conciencia también en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, más allá de preparar a la flota vasca para recoger, digamos, un material que no parece que vaya a ser fácil hacerlo en la mar y que lo tenemos que hacer en tierra, y para el cual, efectivamente, pues la coordinación es indispensable y tenemos que estar alertas, ¿no? El PSOE se ha atribuido, delegado, haber impulsado la Ley de Vivienda en Euskadi en 2015 y la Ley para el conjunto de España en 2023. El precio de los pisos no para de crecer. ¿De qué han servido estas leyes cuando en Donostia o en Zarauz, por ejemplo, están entre las 10 ciudades más caras de España? La ley vasca ya preveía un canon para los pisos vacíos y 8 años después parece que no se ha aplicado todavía en ningún ayuntamiento. Vamos a ver. Las políticas de vivienda en las que ha desarrollado el Partido Socialista en las instituciones vascas, tanto en los ayuntamientos como en el propio Gobierno vasco, creo que han ido siempre en el camino correcto. Otra cosa es que este no es un problema el de la carestía de la vivienda que uno pueda atajar de alguna manera de un golpe o con una sola medida. Son procesos y son políticas que tienen que estar tendidas en el tiempo y que tienen que tener coherencia. El último paso que hemos dado es el de la ley estatal. El de la ley estatal, que de alguna manera hace suyas muchas de las cuestiones ya recogidas inicialmente en la Ley Vasca de Vivienda que promovió el Partido Socialista desde la oposición. Desde la oposición, ahora la estamos gestionando, pero en su momento lo hicimos desde la oposición con todas las dificultades que eso entraña. Y ahora la ley estatal da una serie de nuevas atribuciones que han sido discutidas por algunos, pero que no hay ninguna duda de que no solamente son atribuciones jurídicamente, en fin, aceptables, sino que además son muy convenientes desde el punto de vista de la política. Atribuciones para las que los ayuntamientos puedan definir zonas tensionadas, de manera que el Gobierno vasco les pueda ayudar a limitar el incremento de los alquileres, que es una política, la del alquiler de la vivienda, que seguimos pensando que es la que hay que fomentar, especialmente y también acompañada, por supuesto, las de la vivienda pública en régimen de alquiler, ¿no? Bueno, ¿de qué ha servido? Yo diría, creo que hemos hecho las cosas en la dirección correcta, creo que hay un parque de vivienda pública mayor, eso sin duda alguna estará ayudando, y las últimas medidas que establece la ley estatal, bueno, pues
está por ver porque se acaba de aprobar en términos, digamos, temporales, y vamos a ver ahora, próximamente en Euskadi, ya hay ayuntamientos que se han mostrado dispuestos a declarar zonas tensionadas a partir de sus propios análisis municipales, y el Gobierno vasco pues atenderá probablemente con sus digamos, criterios esas peticiones para que ese segundo paso se pueda dar. Yo creo que se están haciendo las cosas adecuadamente porque somos conscientes y nos preocupa esta cuestión como uno de los pilares, el de la vivienda, del estado de bienestar, que es como lo consideramos. El sábado pasado usted presidió un acto en Vitoria con la alcaldesa aquí presente, a la que saludamos, por el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional. Esa misma tarde, el Athletic evitó sumarse a la iniciativa de la Liga e improvisó un homenaje a un piloto de rallies. Y le preguntan cómo interpreta esta decisión del Athletic. Le preguntan también si se ha puesto en contacto con la directiva rojiblanca para conocer las razones de este gesto no amigable con la Policía Nacional. No me he puesto en contacto con el Athletic, nada nuevo bajo el sol al respecto de esta consideración. Para mí lo importante era que el Gobierno de España no faltara a la cita, y si estamos conmemorando el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional y había una iniciativa también del Ministerio del Interior para celebrarlo con normalidad y con naturalidad en las capitales de todas las comunidades autónomas, desde luego Euskadi no faltará a la cita. Se ha hecho en Barcelona. Digo porque hay quienes se les llena la boca hablando de España todo el día, pero oye, este Gobierno ha llevado a cabo esta celebración de concordia, de convivencia, con naturalidad, sin aspavientos, y no ha pasado nada. La alcaldesa lo pudo presidir allí, junto con el jefe superior. No pasó absolutamente nada. Se izó la bandera nacional, se interpretó el himno nacional, se hizo lo que se hace en todos los países y en todos los estados que tienen su simbología, que tienen sus ritos, que tienen... Bueno, pues eso se hizo en Vitoria con absoluta normalidad, y eso, insisto, se hubiera considerado una provocación hace no demasiados años, por no decir que hubiera sido imposible, hubiera sido una batalla campal. Y eso está pasando. Y reclamo para el Partido Socialista, de alguna manera, los avances en la convivencia que se han producido en nuestros concejales, en nuestros alcaldes y alcaldesas han sido, digamos, clave en ese clima de convivencia que en los peores momentos hemos tratado siempre de sostener y de que imperara. Y, bueno, evidentemente no somos los únicos y ha habido otros actores que también han colaborado. Pero frente a extremismos, frente a tensiones interesadas, yo me acuerdo, Susana, en los años en los que estábamos en el Gobierno municipal, todos los años por estas fechas se nos montaba un lío por la fiesta de San Sebastián en el tablao, porque había quienes lo querían politizar y lo querían utilizar. Y al alcalde de entonces se le acusaba poco menos de connivente con aquella pancarta que se ponía. Había que gestionar la plaza, había que gestionar la seguridad y había que preservar la fiesta. Hicimos todos los equilibrios necesarios contra todas las críticas. Se mantuvo la convivencia, como se ha hecho en Eibar, como se ha hecho en otros muchos municipios. Preservar la convivencia, y estos son los resultados y este es el fruto. Entonces, bueno, que hay empresas privadas que no se suman a la celebración, pues bueno, pues ya está. A mí me da mucha pena porque soy muy futbolero, soy muy de la Real y claro que me hubiera gustado. Claro que me hubiera gustado, pero... ¿Usted recuerda si la Real Sociedad ha tenido algún gesto de recuerdo hacia José Antonio Santamaría, que jugó en la Real de portero y fue asesinado por ETA la víspera de San Sebastián en 1993? No lo recuerdo. No sé realmente si lo ha llegado a hacer o no, ni privada ni públicamente, no lo sé. Usted asegura, delegado, que a los presos de ETA se les aplica la política penitenciaria ordinaria. Sin embargo, desde el colectivo de apoyo a estos presos, SADE, dicen que no, que la legislación es la misma que aprobó José María Aznar en 2005. ¿Cuáles son los cambios más importantes que en esta materia se han implantado, sobre todo tras el final de ETA? Vamos a ver, la legalidad penitenciaria no ha cambiado. Lo que pasa es que a los presos de ETA se les aplicó durante mucho tiempo una política antiterrorista. Una política antiterrorista que tenía que ver con la dispersión, porque se entendía que esa era la mejor manera, el mejor camino, el camino más rápido para la reinserción. La Constitución española consagra las penas privativas de libertad a la resocialización, a la reinserción. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Y se entendió, en un pacto muy amplio, por cierto, que la mejor manera de alcanzar ese objetivo era, bueno, evitando que estuviesen todos juntos en unas pocas cárceles y a poder ser lo más lejanos a los entornos de radicalización. Cuando se terminó el terrorismo, la política antiterrorista
dejaba de tener sentido y se aplicó la legalidad ordinaria de carácter penitenciario. Y es lo que está pasando, es decir, que hay avances de grado en función de lo que dictaminan las juntas de tratamiento en las cárceles y siempre y cuando el juez de vigilancia penitenciaria dé el visto bueno y finalmente, porque no olvidemos que las penas en un Estado de Derecho y en virtud de la separación de poderes las establece un tribunal. El tribunal tiene que velar por el cumplimiento de las penas. No me quiero olvidar que son penas de terrorismo. Porque en esas manifestaciones vimos recuerdos y cariños hacia las personas que están en las cárceles, pero yo no vi ninguna de las personas que están enterradas y de los familiares que todavía siguen llorando a sus muertos. Pero, dicho eso, cuando las competencias estaban residenciadas en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, también ocurría que una junta de tratamiento puede dictaminar un avance de grado y luego llega la Fiscalía, lo recurre y efectivamente el juez te quita la razón porque considera que no se han dado las razones para que se produzca esa ventaja o ese privilegio o esa mejora en tus condiciones y ese avance de grado. El avance de grado lo tienen que bendecir todas las instancias y en última instancia la judicial. Por tanto, yo lo veo en un ámbito de la normalidad. Esto ha sido siempre así. Estén residenciadas las competencias penitenciarias en el Gobierno de España o lo estén en el Gobierno vasco. Y hay que respetar que esa es la cadena de valor. Delegado, ¿es usted partidario de derogar las leyes aprobadas por el Gobierno de Aznar para facilitar que los presos de ETA salgan antes de la cárcel? También le preguntan si concederá el Gobierno de Sánchez indultos a terroristas de ETA, como insinuó ayer el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, en este mismo foro en Madrid. Pues a las dos preguntas no. Es decir, que las leyes... El Código Penal establece unas penas que incluso se ampliaron en algún momento para reforzarlas ante los delitos de terrorismo. El terrorismo es un fenómeno con el que convivimos todavía. Afortunadamente terminamos con el doméstico de ETA, pero el terrorismo es un fenómeno internacional al que nos enfrentamos y, por tanto, yo entiendo que las leyes que en su momento se aprobaron para reforzar el castigo penal que reciben ese tipo de crímenes se pueda mantener. Es que además no veo yo que este asunto esté para nada en la agenda. Y la pregunta de los indultos, pues rotundamente no. Junts consiguió la semana pasada, en un día más que el PNV, cuando en junio de 2018 facilitó la investidura del presidente Sánchez. Los pactos del PSOE con Junts, ¿usted cree que van a encarecer ahora la factura con el PNV? En febrero de 2020, el Gobierno de Sánchez aprobó un cronograma de posibles negociaciones, pero en 2023 el compromiso es ejecutar los traspasos en 2 años. ¿Se cederá la seguridad social a Euskadi, como anhelan los nacionalistas? Bueno, yo creo que aquí también tenemos que todos contribuir, al menos yo lo voy a hacer, porque creo que es mi responsabilidad hacer una cierta pedagogía. Los acuerdos entre partidos establecen voluntades y pactan ir por una determinada senda para alcanzar un objetivo. Si la voluntad es transferir una determinada competencia, eso solo se puede materializar en acuerdos entre gobiernos, porque es donde se entra en la letra pequeña y es donde se establece el deslinde de lo que se queda en manos del Gobierno central y de lo que pasa y se transfiere al Gobierno autonómico. Y eso requiere tiempo, eso requiere informes jurídicos, informes técnicos, informes económicos y ponerse de acuerdo. Porque incluso cuando hay lealtad entre gobiernos para transferir esas competencias, también nos alertamos entre gobiernos de que determinadas expectativas o determinadas ambiciones pueden tropezar con la distribución de las competencias y pueden hacer más vulnerable un acuerdo de esas características, porque no hay que olvidar que siempre hay agentes que están dispuestos a disparar contra todo lo que se mueva en materia de autogobierno y que puedan recurrir ante el Constitucional. Yo siempre recuerdo que ahora estamos a expensas de que el Constitucional dirima si la transferencia del ingreso mínimo vital se hizo con orden y concierto al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra. Nosotros estamos convencidos de que sí, pero llevó tiempo. Y en aquel momento en el que estábamos negociando aquello, algunos se impacientaron, metían prisa, decían, no se están cumpliendo los acuerdos. Bueno, nosotros, en fin, trabajamos con celo y trabajamos con responsabilidad para que ninguna de esas competencias al transferirse genere ningún problema de inseguridad jurídica, porque eso además afectaría algo que políticamente es relevante para nosotros, que es el autogobierno. El autogobierno no se puede exponer a que en algún momento el Constitucional nos diga, no, esa transferencia usted no la ha hecho correctamente y eso lleva tiempo. Entonces pido
fin, que todos asumamos que es así, porque además, con esto termino, los negociadores de los gobiernos viven eso con naturalidad. Luego se dicen otras cosas, lo que se retransmite y lo que se dice públicamente es una cosa, pero lo que se vive en las negociaciones es, no voy a decir camaradería, pero hay una complicidad. Los gobiernos a nivel técnico hablan, se comprenden, se agradecen que se adviertan entre sí sobre los riesgos de una determinada propuesta u otra, porque todos queremos que esto salga bien. Desde Euskadi Irratia, Urchi le pregunta qué opina de la campaña iniciada por la extrema derecha contra la actriz Itziar Ituño, y también le pregunta qué opina sobre las medidas adoptadas por BMW e Iberia. Pues es que me pilla totalmente, porque la campaña contra Itziar Ituño no la conozco, sinceramente, y las medidas acordadas contra... Las medidas adoptadas por BMW e Iberia. ¿Se refiere a cuestiones laborales? No. Lo siento. Mire, no voy a improvisar. No voy a improvisar, me van a perdonar, pero de esto no sé. De esto no sé. José Anizarra, de El Mundo en el País Vasco, dice que el PSE no consigue despegar en las encuestas preelectorales y, según la publicada hoy por El Mundo, es el PNV quien se aprovecha del miedo a una victoria de Bildu. Y le pregunta si va a pagar Eneko Andueza, aquí presente, en las urnas las cesiones de Sánchez, incluida la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Otegi. Yo es que, Joséan, me vas a permitir, pero no entiendo. He leído la información, he leído la encuesta que hoy publicáis. Nos da subir 3 escaños, al PNV le da bajar, pero el titular dice que nosotros nos desgastamos y que se va a voto al PNV. Es decir, me da la sensación de que se ha construido el titular, en primer lugar, y luego se ha metido la encuesta, pero no termino de verlo encajado. Vamos a ver, las encuestas son lo que son. Tenemos experiencia reciente de lo que las encuestas son capaces de acertar y lo que no, incluso del poder performativo, que ha resultado ser bastante poco, por cierto, es decir, de aquello de que intentas situar pues, un estado de opinión. La gente a estas alturas, pues mira, yo creo que tiene criterio y capacidad para votar en función de muchas circunstancias. También sabemos que cada vez la gente tiene un voto menos religioso, es decir, que no hay propiedad, ¿no? en el voto y que la gente pues varía en función del candidato, en función de la propuesta, en función del tipo de convocatoria, pero desde luego hay una encuesta que parece bastante fidedigna, que es la del 23 de julio, que son las últimas elecciones que se celebraron en Euskadi. El Partido Socialista ganó. Y para entonces algunas de las plagas sobre las que nos amenazaban ya habían salido, ya éramos sospechosos de todo tipo de delitos. Y sin embargo el Partido Socialista de Euskadi ganó. Bueno, ahí lo dejo. Delegado, su presentador subrayaba en su intervención la posición que usted y el propio secretario general Andueza mantuvieron contra el terrorismo. ¿Ve usted posible y conveniente un acuerdo con Bildu para el gobierno de Euskadi tras las próximas elecciones vascas? No. Nos han hecho esta pregunta pues 20 veces por día en el último mes. Por tanto, solo puede haber 2 alternativas. Una, que no se nos esté entendiendo bien, cosa que dudo, porque creo que Eneko Andueza, si algo tiene entre sus virtudes, es hablar claro, y todos estamos acompañando en el mismo mensaje. O 2, repetir la pregunta insistentemente porque importa más la pregunta que la respuesta. Importa situar este asunto como una duda que uno es incapaz de dilucidar aunque conteste 20 veces. Y segundo, ¿quién gobierna en Pamplona? No lo voy a decir para que quien todavía no se haya enterado haga el esfuerzo de entrar a mirarlo, porque igual con eso aclaramos algunas dudas. ¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Cuál es la coalición que gobierna en el Ayuntamiento de Pamplona? Con vistas a las próximas elecciones autonómicas, ¿cómo ve la renovación generacional en la política vasca? Bueno, pues es inevitable porque los tiempos siempre pasan y cíclicamente se producen esos cambios. Sin embargo, yo, claro,
hay un rejuvenecimiento, todos los candidatos son nuevos, la mayor parte de los candidatos son nuevos, pero Eneko, la juventud no es una virtud, es una condición y se nos va a pasar. Y se nos va a pasar. Para mí lo importante no es la juventud. Para mí lo importante es lo que ello pueda entrañar desde el punto de vista de los estilos de liderazgo. Y lo que yo veo en Eneko es un estilo de liderazgo que le convendría mucho a Euskadi. Porque uno puede ser más joven, pero mantener, digamos, los mismos usos y costumbres y una mirada hasta mitológica de lo que es Euskadi. Pero yo veo en Eneko una persona que no solamente escucha, se reúne, no. Él quiere ser presidente y él quiere ser lehendakari del gobierno vasco, de una comunidad autónoma con muchas competencias, en un territorio rico, en un territorio diverso, en un territorio con muchos agentes. Es capaz de encajar la crítica, es capaz de tener cercanía, es capaz de gestionar, no convirtiendo la más alta magistratura, que sería la lehendakaritza, en una deidad, sino en algo aprensible, en algo cercano, en algo, en fin, en una persona que sepa liderar también equipos, ¿no? Y que tenga capacidad de encaje. Yo creo que necesitamos también renovar los estilos de liderazgo. Si la juventud de los candidatos trae eso, bienvenido. Yo eso lo veo claramente en Eneko, por el momento en nadie más. Se dirá que remo, en fin, que me llevo el asco a mi sardina, pero lo veo clarísimo. ¿Cuándo cree que el lehendakari va a disolver el Parlamento vasco y, por tanto, fijar la fecha de las elecciones? Pues ¿No tiene usted ninguna hipótesis allí en abril? Es de lo que habla todo el mundo. Yo pues me hago eco un poco también de lo que escucho, ¿no? Al final estamos hablando de horizontes o de ventanas temporales. Las elecciones gallegas ya sabemos qué fecha tienen en febrero, luego están las europeas de junio, pues supongo que en esa ventana, ¿no? Pero es competencia del lehendakari y además tampoco nos lleva a decir, no sé a lo que nos lleva. Lo importante, en mi caso al menos, es que yo veo a mi partido absolutamente preparado, con todo el engranaje preparado y con el candidato absolutamente enchufado, con toda la organización en marcha y de alguna manera desplegando ya los primeros trazos de lo que son los contenidos de nuestro programa. Eso es lo importante. ¿Hay riesgo de que comience ahora una cierta calma en los procedimientos administrativos de autorización de determinadas inversiones, como por ejemplo en energías renovables? Yo creo que no. Yo creo que precisamente los fondos europeos y todas las políticas y las reformas legales que estamos emprendiendo están, digamos que, ayudando y establecen el ecosistema y el contexto propicio para que las inversiones se sigan dando. Yo creo que vivimos tiempos, vamos a ver, se están produciendo, esto ya es un término muy usual, pero estamos viviendo grandes transformaciones, grandes cambios, se están acelerando además. Lo importante es que en este caso, en el ámbito comunitario, nos hayamos propuesto hacer esas transiciones, como otras que ha vivido la humanidad en el siglo XX y antes, evitando en lo posible que nadie quede atrás, porque todos sabemos que los cambios en los modelos productivos generan pues que haya mano de obra, que haya parte de la base productiva que se pueda quedar, digamos, a la intemperie, sin un lugar en esas nuevas, digamos, en esos nuevos ámbitos, ¿no?, del mercado de trabajo. Yo creo que eso se está haciendo bien. Yo creo que precisamente se habla de transición porque no es una ruptura, digamos, en el campo, si me habla de las energías, de un modelo a otro de un día para otro. Tampoco sería posible en términos tecnológicos ni industriales, pero se está haciendo bien. Es decir, que nos estamos dando unos horizontes. En Europa se habla mucho y se discute mucho y se debate sobre cuáles deben de ser esos horizontes porque se consideran que son horizontes para acolchar el impacto que tiene la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Y ahí Euskadi pues tiene capacidades y desde luego yo veo que las empresas, más allá de algunas polémicas que surgen en ocasiones de forma oportunista, que se alimentan desde la política para sembrar dudas, más allá de todo eso veo que las empresas están interesadísimas en invertir en lo nuevo porque saben que su cuenta de resultados futura dependerá de si llegan pronto y a tiempo a esas nuevas realidades productivas, ¿no? No hemos hablado de las elecciones europeas. ¿Cómo cree usted que se vive esa proximidad? Bueno, todavía están allí en junio. ¿Usted cree que al PNV le perjudicaría que aceptara que el señor Puigdemont
encabece la lista conjunta a las europeas? No lo he pensado, la verdad es que no lo sé. No sé cómo le podría afectar. Sobre cómo vivimos las elecciones europeas, pues yo tengo la impresión de que, habiendo sido unas elecciones que tradicionalmente las hemos visto las más lejanas, obviamente los centros de decisión pues están donde están, en Bruselas, y quizás pues no se haya visto, digamos, con la importancia, la relevancia que se ve en otro tipo de elecciones. Las municipales, qué decir tiene, bueno, las autonómicas, las generales, desde luego, se viven en España, en Euskadi, con más participación que ninguna otra. Pero dicho esto, yo tengo la percepción de que en las próximas elecciones europeas la participación va a crecer, porque va a haber un debate genuinamente europeo, en términos de las corrientes ideológicas que pueden gobernar este continente, de las crisis que afrontamos, de las vulnerabilidades en las que nos enfrentamos, de cómo se está poniendo el patio, porque este es un año muy importante en términos electorales, elecciones en Estados Unidos, bueno, de las elecciones en Rusia no sé si cabe esperar muchas novedades, pero lo que sí es verdad es que estamos viviendo momentos muy relevantes en los que por primera vez se ve claramente que la Comisión Europea ha tenido una política y un nivel de iniciativa y un liderazgo en tiempos de incertidumbre como hace mucho tiempo no vivíamos, como puede ser la pandemia, y eso va a generar un debate encendido. Va a generar un debate encendido donde la socialdemocracia, y desde luego los socialistas españoles, pues ahí somos seguramente la punta de lanza de la socialdemocracia europea en estos momentos, no solo porque gobernamos en España, sino porque además hemos sabido actualizar lo que significa la socialdemocracia en el siglo XXI adecuadamente, y conectar con la gente joven y conectar con nuevos sectores y nuevas minorías, y con eso yo creo que se producirá un debate que será muy interesante, y yo preveo que la participación pueda ser mayor, que la gente se sienta más concernida y entienda que nos jugamos mucho en las elecciones europeas. Le voy a dar a usted una última oportunidad de fijar los mensajes que desea brevemente, pero permítame que agradezca su participación de nuevo, también la de su presentador, el amigo Eneko Andueza, y darle las gracias, como digo, en nombre de la Fundación BBK y de Solaria. Usted está en su casa, juega en su casa, venga cuando quiera. Pues muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que para mí es un placer compartir estas reflexiones hoy aquí. Gracias también a los patrocinadores. Y vuelvo un poco al inicio para recapitular, ¿no? Un poco a algunas de las ideas que Eneko Andueza ha explicado al inicio. El día a día, las necesidades mediáticas y de los propios políticos puede llevar a la sensación de que vivimos en el malestar de la vida pública permanente, ¿no? En ocasiones ese malestar, ese clima enrarecido, ese espesor es provocado. Y es provocado porque se quiere evitar que se escuche con nitidez lo que de verdad se está haciendo. Cada vez es más complicado desde la política explicar lo que se hace, porque estamos en los titulares permanentes, ¿no? Lo que yo vivo, lo que vive Eneko, lo que vivimos muchos de los que estamos aquí en ayuntamientos, en diputaciones, en juntas generales, es el trabajo diario por mejorar las cosas. Sé que esto puede sonar a perogrullo, incluso un poco, en fin, ya, pero es así. O sea, la actividad política tiene mucha más importancia y profundidad de la que en ocasiones se ve. Se ven los titulares, se ven titulares estériles, acusaciones, sospechas, emplazamientos, denuncias, y eso todo es una ampulosa inflación, digamos, para generar malestar, porque hay quien entiende que en ese malestar tiene algo que ganar. Bueno, pues el único mensaje que yo tengo ante eso es que de ese malestar de la vida pública solo ganan los extremismos que tensan más, y esa es una rueda que no tiene fin. Y es así como se alimenta el populismo, del que luego nos llevamos las manos a la cabeza y terminamos diciendo cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí. Yo pido que todos hagamos un ejercicio de intentar volver a la realidad de las cosas, a una cierta racionalidad, a entender como naturales y normales los debates, que obviamente los tenemos. Para eso somos una sociedad pluralista, para eso hay gobiernos de diferente signo, para eso hay competencias atribuidas a unos y a otros. Eso es un debate natural en democracias. Pero, digamos, esta tensión permanente no hay cuerpo social que la sostenga. Y
El riesgo de todo esto es que al final la desafección termine bueno, pues por crear daños serios en nuestra democracia y por alimentar, como digo, los populismos. De manera que yo agradezco este rato para poder reflexionar sobre estas cosas, porque creo que necesitamos este tipo de foros y necesitamos este tipo de encuentros para hacer esta pedagogía. Muchas gracias.